Viernes 5 de junio, muy buenas tardes con toda la ciudadanía. Les damos a esta hora la bienvenida a esta emisión central de Telediario con las noticias más destacadas del país y del mundo. Iniciamos con nuestros titulares. El asambleísta Daniel Mendoza y el director de Servicio de Contratación de Obras Públicas Edmundo Tamayo fueron detenidos la madrugada de este viernes. Los funcionarios son investigados por delincuencia organizada. El presidente Lenín Moreno se sumó al pedido para que los administradores de justicia apliquen la ley con el objetivo de sancionar los actos de corrupción registrados en esta emergencia sanitaria. La fiscal Diana Salazar advirtió de la posible fuga de familiares del prefecto Carlos Luis Morales, mientras la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en la prefectura del Guayas por la compra de insumos médicos y kits alimenticios. Los concejales del Distrito Metropolitano de Quito aprobaron una resolución para erradicar la corrupción, a la vez que cuestionaron las designaciones realizadas por el alcalde Jorge Yunda en las diferentes empresas municipales. El Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con créditos para emprendimientos y proyectos ligados a sectores como el agrícola, innovación y nuevas tecnologías. En lo internacional, 26 personas fueron detenidas y 2 patrullas incendiadas dejaron las protestas y fuertes disturbios en Guadalajara, México, en repudio por la muerte de un joven quien fue detenido por la policía supuestamente por no usar mascarilla. Iniciamos el desarrollo de las noticias y a esta hora hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Alex Llanos, quien se encuentra en los exteriores de la Fiscalía General para ampliarnos la información sobre la detención esta madrugada del asambleísta Daniel Mendoza y del director de Servicio de Contratación de Obras Públicas Edmundo Tamayo. Buenas tardes, le escuchamos. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente nosotros levantamos esta señal informativa desde los exteriores de la Fiscalía General del Estado en las calles Juan León Mera y Patria, en el centro norte de la ciudad capital, a donde llegó el asambleísta por Alianza País, Daniel Mendoza, requerido dentro de este proceso investigativo por el Hospital de Pedernales. Precisamente esto inició, la Fiscalía anunció este tema de los allanamientos de 3 ciudades del país, específicamente en Portoviejo, Bahía de Caracas y Quito, sobre las investigaciones del hospital docente de Pedernales y que habría supuesto sobreprecios, justamente la investigación que se ha realizado, y eso se llevó a cabo en horas de la madrugada. Posteriormente a ello, tras las detenciones, justamente los posibles involucrados fueron trasladados en primer lugar a la unidad de flagrancia que se encuentra más o menos a 2 o 3 cuadras del sector donde nos encontramos. Eso fue a las 10:30 de la mañana, y posteriormente el asambleísta fue trasladado hasta acá, hasta la Fiscalía General, donde se prevé que en horas de la tarde, específicamente a las 18 horas, comenzaría una audiencia de formulación de cargos. Nosotros justamente lo que queremos detallar es que el asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, que fue detenido la madrugada de este viernes junto a otros funcionarios públicos, esta acción se efectuó a través de la Fiscalía General tras recabar indicios en la investigación que se lleva sobre su asistente Jean Carlos Benavides por un presunto lavado de activos. Sobre esto le hemos preparado el siguiente informe. Fue el pasado 14 de mayo que la Fiscalía efectuó 6 allanamientos en los cantones manavitas de Bolívar, Pedernales y Portoviejo, en donde 9 personas resultaron detenidas tras meses de investigaciones. A decir de la Fiscalía, serían integrantes de una red de corrupción. Por ello, se les formuló cargos por el delito de lavado de activos. La jueza de garantías penales de Manaví dictó prisión preventiva para 7 personas, entre ellas Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta Daniel Mendoza, y para otras 2 personas dispuso medidas alternativas. Entre los elementos de convicción que la Fiscalía presentó están los informes de interceptación telefónica y de triangulación de llamadas que determinan la relación entre los procesados, el informe del Servicio de Rentas Internas que da cuenta de su actividad económica y de la relación con la construcción del Hospital de Pedernales. Asimismo, se presentó un informe de Ban Ecuador que hace referencia al movimiento del dinero de la cuenta para la construcción de dicho hospital y el retiro de más de $100.000 en cheques cobrados por los procesados, 2 de ellos servidores públicos. Se incluyó también el informe de inspección técnico ocular del lugar de los hechos y de levantamiento de evidencias, entre los que consta cerca de $1.700.000, más de $1 millón encontrados en cheques y cerca de $700.000 en efectivo.
Así también se adjuntó un informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en el que se evidencia un movimiento irregular de dinero por parte de los procesados. En este caso inició la instrucción fiscal por 90 días y de aquí se desprenden los indicios que dieron origen a la investigación del legislador Daniel Mendoza y otros funcionarios públicos. En este tiempo, Mendoza, a través de su cuenta de Twitter, indicó que colaborará en todo lo que requieran las autoridades y que no se referirá más al tema mientras se desarrollen las diligencias, dado que cualquier pronunciamiento en su calidad de legislador podría malinterpretarse. Olga Velasco, Ecuador TV. Como lo mencionábamos precisamente, estos allanamientos iniciaron la madrugada de este viernes 5 de junio y no solo terminaron en la detención del asambleísta por Alianza País Daniel Mendoza, sino también de Edmundo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras Públicas. ¿Cómo se dieron justamente estos procedimientos, estas diligencias? También nuestra compañera Olga Velasco preparó el siguiente reportaje. Veamos. En un nuevo operativo efectuado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional se ejecutaron varios allanamientos en Quito, Puerto Viejo y Bahía de Caracas. Según detalló el Ministerio Público, se investiga el delito de delincuencia organizada relacionados con la estructura de corrupción en la construcción, entre otros, del Hospital Básico de Pedernales. En esta acción fue detenido el asambleísta de Manabí por Alianza País, Daniel Mendoza, y Edmundo Tamayo, director general del Servicio de Contratación de Obras Públicas, SECOP, así como 4 personas más. Hemos encontrado, luego de la investigación que se realizó a raíz de la detención del asesor del asambleísta, es que no solamente es un hecho puntual, no se trata únicamente del tema relacionado con el hospital de Pedernales, son otros temas relacionados que han realizado ya la explotación de las evidencias y ahora contamos con esos elementos y por eso es que hemos podido ejecutar esta orden de allanamiento y de detención. Mendoza fue trasladado a Quito en medio de custodia policial y cerca de las 10:30 ingresó a la unidad de flagrancia en el norte de la capital. Luego se lo llevó a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión. Por el fuero de corte del legislador, la audiencia de formulación de cargos para los 6 detenidos se efectuará en la Corte Nacional de Justicia. Diligencia que está prevista se realice a las 18 horas. Olga Velasco, Ecuador TV. Cabe aclarar que todas estas diligencias que se han dado durante las últimas horas son dentro de la fuerza de tarea dispuesta por la Fiscalía General del Estado. Justamente su titular, la doctora Diana Salazar, se refirió a otro tema, al referente al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, sobre el proceso que se habría desarrollado con presuntos actos de corrupción en esta institución a cargo del señor Morales. Escuchemos lo dicho por la fiscal Diana Salazar. Resulta que en el caso del prefecto, el riesgo de fuga está justificado porque además sus familiares directos, me refiero a su esposa e hijastros, ya están prófugos. El señor Morales no fue detenido en su casa, él no estaba en la casa. No se le encontraba. Los teléfonos los dejó en la prefectura justamente para evadir la acción de la justicia. Él pretendía huir. Y adicionalmente, el riesgo de que se puedan evadir la acción de la justicia por los elementos que tenemos que recabar, se da. Hagamos una recuperación antes de terminar esta transmisión en vivo, y es que justamente los allanamientos que terminaron con la detención del asambleísta Daniel Mendoza comenzaron la madrugada de este día viernes 5 de junio. Posteriormente él fue trasladado hacia la ciudad de Quito con todas las previsiones de seguridad, primero a la unidad de flagrancia ubicada en la 9 de octubre y Patria, y posteriormente a partir de las 12:30 acá a la Fiscalía General del Estado. Nosotros permaneceremos pendientes, pues se ha dicho que la audiencia está prevista para las 18 horas de este día viernes, como lo habíamos mencionado. Esta es la información desarrollada hasta este momento desde aquí, desde la Fiscalía. Nosotros vamos a continuar desde estudios contigo, Carla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por tu reporte. Y ahora les informamos que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores aclaró que sí cuenta con los dispositivos de vigilancia electrónica grilletes para los implicados en la investigación por presunto peculado en la compra de insumos médicos en la prefectura del Guayas. El SNAI informó que los implicados deben acercarse al punto de instalación ubicado en el Centro de Detención Provisional, CDP, ubicado en el kilómetro 16 en la vía a Daule. Hasta
hasta el momento los implicados no han comparecido y el personal técnico se encuentra a la espera de la presentación de los mismos, señala la entidad. En otro tema, concejales del Distrito Metropolitano de Quito cuestionan las designaciones realizadas por el alcalde de Quito en diferentes instituciones públicas del municipio. Confirman que empañaron la gestión realizada por el alcalde durante la emergencia sanitaria. En este sentido, apuestan por la resolución aprobada por el Consejo Metropolitano para erradicar la corrupción del Cabildo. El jueves por la noche, el Consejo Metropolitano aprobó una resolución que condena los actos ilícitos detectados en el municipio de Quito en épocas de pandemia. En el documento se solicita a la Contraloría que realice exámenes especiales a procesos de contratación pública durante la emergencia sanitaria y a la Fiscalía para que las investigaciones de presuntos actos de corrupción las haga con celeridad y se prioricen los casos que ameriten. Durante la sesión, la proponente de la resolución, Luz Elena Coloma, defendió la pertinencia de este documento, pues consideró que los casos de corrupción detectados durante la emergencia sanitaria evidencian que en el Cabildo, en cuestión de corrupción, hay mucha tela que cortar. Lamentablemente los hechos de la EMAP, de un acto doloso, hablan de que hay funcionarios que no tenían eso que digo como objetivo, sino otro. Ese es un acto doloso que nunca lo habíamos vivido en esa empresa emblemática de la ciudad, una empresa que ha hecho grandes obras para la ciudad y por lo tanto nos duele, nos da vergüenza y nos parece intolerable. En fin, más allá del texto de la resolución pura, lo que pretende, lo que pretendemos nosotros es realmente que la corrupción no empañe, aunque tristemente se ve empañado, y es lo que yo lo manifesté en mi discurso de ayer en la noche, la gestión brillante que venía haciendo el municipio de Quito durante estos casi 80 días de pandemia. Y erradicar así este mal del Cabildo. Durante la sesión del Consejo Metropolitano, el alcalde defendió su gestión y resaltó que su administración ya se habría adelantado a la jugada. En este sentido, informó que en el mes de marzo ya solicitó a los departamentos del Cabildo remitir los procesos ejecutados durante la emergencia sanitaria. El alcalde dispone a Quito Honesto que efectúe el control de todos los procedimientos de contratación ejecutados durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Indicó estar de acuerdo con que se investiguen a todos quienes tengan vela en el entierro de los casos de corrupción y aseguró que se está realizando todos los esfuerzos para recuperar el dinero que salió de las arcas de la empresa de agua potable. Al respecto, se me ha informado el día de hoy que la transacción más grande de más de $600,000 se ha logrado recuperar y ya está en las cuentas de la empresa de agua potable. Y hay una transacción de $100,000 y algo más que logró llegar al destinatario final. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. La Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó que la Fuerza de Tarea de la entidad esta mañana allanó las bodegas de la Subsecretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito en búsqueda de indicios sobre la adquisición con posibles sobreprecios en la compra de pruebas de COVID-19. La Fiscalía informa que también se llegó a las instalaciones del Hospital Quito Sur del IES, lugar en donde fueron entregadas las pruebas, y a una empresa de carga para recabar la información pertinente. El presidente de la República, Lenín Moreno, se sumó al pedido para que los administradores de la justicia apliquen la ley en el objetivo de sancionar los actos de corrupción. Conocedores del tema insisten en que solo la coordinación permitirá obtener resultados. La Fiscalía hizo pública su preocupación sobre las decisiones en el ámbito jurisdiccional, las cuales a su criterio no permiten avanzar con las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante el estado de excepción por la emergencia sanitaria. El presidente de la República, Lenín Moreno, considera algo muy similar, y así lo dio a conocer a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. En el mismo señala: La Fiscalía y la Policía cumplen su deber, ahora que la justicia aplique la ley. La corrupción se combate y se sanciona, solo así se evita la impunidad. Una posición que ha sido reiterativa por parte del jefe de Estado. Señora Fiscal General, lo he dicho siempre, investigue,
y acuse con toda libertad a quien deba acusar. Y que tiene una razón lógica, afirma la integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, Sobeida Aragundi, pues solo la coordinación entre las instituciones permitirá que existan sanciones a los responsables. No hay una misma orientación por parte de los jueces. Un balde de agua fría en el alma nuestra. Los implicados, las cabezas, las que se piden en libertad. Cita, por ejemplo, la decisión judicial en el caso del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, la cual, a criterio de Aragundi, traerá inconvenientes en el seguimiento de las investigaciones. Debe asegurarse a la persona en estos casos en particular, para que no se evadan y para que no manipulen ni destruyan las pruebas. Pues insiste en que las denuncias y diligencias fiscales solo son válidas con el respaldo efectivo de los jueces. Alex Llanos, Ecuador TV. 13:15. Continuamos con más información y en este momento vamos a mantener un diálogo con el columnista de medios impresos y miembro de la Comisión Anticorrupción, Simón Espinosa. Conversaremos con él en torno a las diferentes acciones que ha realizado la Fuerza de Tarea Conjunta conformada por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Gobierno para dar frente a los actos de corrupción cometidos durante esta emergencia sanitaria. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carla. ¿Sí? Sí, señor Espinosa, desde su óptica, ¿cómo ve estos operativos realizados por la Fiscalía en donde se han realizado detenciones de algunas autoridades, entre ellas el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el expresidente Abdalá Bucaram, el gerente de la empresa del agua potable del municipio de Quito y hoy también el asambleísta Daniel Mendoza y también René Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras? Bueno, primero lo veo muy bien por parte de la fiscal. Por fin se ha hecho algo en conjunto con la tarea de la señora y se ha logrado detener a estas personas. Pero al mismo tiempo veo que la justicia, de parte ya de los jueces y del mismo implicado en caso de Juan Carlos Morales, del prefecto del Guayas, está haciendo una jugada. Vea, mi querida, le pongo una comparación para luego discutir. En el caso del señor Floyd, un policía le pone la rodilla al cuello, muere y todo el mundo protesta con toda razón. En el caso de la señora fiscal, este juez de Guayaquil le pone la rodilla al cuello y nos indignamos muchos, pero deberíamos más salir, si no estuviéramos en pandemia, salir a la calle a protestar. Porque así entonces no se puede hacer justicia, no se puede hacer justicia. Pregúnteme más y le contesto. Señor Espinosa, en torno a lo que usted menciona, en estos momentos la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno cumplen un rol muy importante en la lucha contra la corrupción, pero como lo ha mencionado hoy la Fiscal General de la Nación, también cumple un rol fundamental el sistema judicial. ¿Qué opinión le merecen las últimas medidas tomadas? Por ejemplo, en el caso de Abdalá Bucaram, que tiene arresto domiciliario, y en el caso de Carlos Luis Morales, se dispuso el uso de grillete electrónico, una medida alternativa a la prisión preventiva. Pero no me gusta el billete, pues. Debería estar en prisión preventiva, porque es más seguro. Con el billete se ha jugado un par de gentes. Mire, yo respeto al señor Juan Carlos Morales primero porque es persona, luego por la gratitud de haber sido un extraordinario guardameta que dio tanta gloria a la selección del Ecuador. Pero me da cosquillas porque un día antes o 2 días antes, dice en público que voy a presentar una denuncia a Fiscalía contra mi esposa y los 2 hijos de la esposa, que no son hijos de él porque es un segundo matrimonio. Eso me parece, con perdón, una viveza para darle tiempo a la esposa y a los 2 hijos a que huyan.
ya no están, probablemente ya no están en el país. Ojalá me equivoque. Entonces, el billete en estos casos de emergencia, dentro de la terrible situación del país, debe tomarse la medida más segura. Lo mismo el caso de la señora María del Carmen la señora presidente del Consejo de la Judicatura, a quien yo respeto muchísimo, persona inteligente. Ella dice que no va a tomar ninguna medida contra el juez que dio estas órdenes porque no quiere caer en la misma actitud que tuvieron en la época de Rafael Correa. Me parece bien, pero yo discrepo porque, vuelvo a insistir, en una cuestión de tanta emergencia, sí puede ella llamar la atención al juez para decirle, ¿por qué no tomó una medida más segura? No sé. Ante una posible alerta de fuga de personas implicadas en estas investigaciones, ¿cuáles deberían ser las acciones frente a este tipo de temas desde su opinión? Acabo de decir, frente a esto, todas las autoridades de control y la policía, etcétera, deben, en una situación de emergencia, ser más exigentes y más duros, porque sin violar los derechos humanos, pero aplicar con fuerza la ley, pues. Con el pretexto de las personas de los derechos humanos nos hemos vuelto blandengues, y entonces le favorecemos al infractor y que arruina el país. No me parece que esto no anda bien, mi querida Carla, no anda bien. Para finalizar, señor Espinosa, ¿a qué debería apuntar la sociedad ecuatoriana para combatir la pandemia de la corrupción que se ha hecho tan latente en esta emergencia sanitaria? Esa es una pregunta del millón. Primero deberíamos tener excelentes autoridades de justicia. En cierto sentido tenemos buenas autoridades, la señora fiscal es excelente, la señora de la Corte, los señores de la Corte Constitucional, la Contraloría, el Consejo de la Judicatura están en buenas manos, pero no tenemos jueces probos, con muchas excepciones, pero no tenemos jueces probos. Para ellos, lo principal es el dinero que reciben. Y segundo, no tenemos suficientes fiscales especializados y más competentes, ni con el suficiente número. Es decir, el gobierno debería, y las autoridades deberían, como primera medida contra la corrupción, perfeccionar este sistema. Segundo, la ciudadanía, en virtud de lo que le permite la Constitución, debería tener una conciencia que no tiene para ayudar en la lucha contra la corrupción, haciendo llamadas o denuncias ante la autoridad competente. Mucha gente sabe y se calla. Esto sería. Y tercero, voy a decir una barbaridad, pero en ciertos casos evidentes deberíamos pasar la carga de la prueba al sospechoso y no creer en la presunción de inocencia, sino que él demuestre la inocencia. Claro, me dirán, usted es un fascista,
está yendo contra los derechos humanos, pero en varios países se hace eso, pues, porque al fin y al cabo el derecho humano está bien, pero si abusan del derecho humano y nos toman el pelo y nos ponen la rodilla de la corrupción en nuestro cuello, no vamos a aguantar tanto. Ese es mi parecer. Agradecemos mucho su apreciación en este espacio informativo. Acabamos de mantener en este momento una entrevista telefónica con Simón Espinosa. Él es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Vamos con más noticias. En las ciudades de Quito y Guayaquil se cumple un gabinete ampliado del gobierno central. De forma virtual se comunican a los ministros de Estado que se encuentran en estas dos ciudades. Eduardo Córdoba nos tiene un informe desde el Parque de Guápulo con las novedades registradas hasta esta hora. Gracias, buenas tardes. El gabinete ampliado de la Presidencia de la República lo lleva adelante el presidente de la República, Lenín Moreno, en la ciudad de Guayaquil. Allí se encuentra también el vicepresidente y otro grupo de ministros. Aquí, en el Parque de Guápulo, ubicado al oriente de la capital, también participan miembros del gabinete presidencial. Lo hacen de manera virtual, telemática. La reunión se cumple desde las 11 de la mañana y los representantes de los medios de comunicación pudieron ingresar 1 hora y media después, y de lo que se informó a través de los funcionarios de la Secretaría General de Comunicación, las declaraciones de los ministros están previstas al finalizar este encuentro, es decir, aproximadamente a las 14 horas. El trabajo planificado para esta cita se enfoca en el seguimiento de la emergencia sanitaria producto del COVID-19, desde las acciones de atención social hasta las de carácter económico. Los temas relacionados a la coyuntura nacional, en particular las denuncias de corrupción, no se conocen oficialmente si son parte de la agenda. En todo caso, hubo un breve pronunciamiento del presidente Lenín Moreno en el momento en que ingresaron los camarógrafos, los representantes de los medios de comunicación. Que actúe de manera rápida para detectar y para poder sancionar los actos de corrupción está dando resultado. Hay un llamado, no quiero decir desesperado, pero sí inquieto por parte de la señora fiscal de que los jueces no están actuando acorde a lo que se requiere para poder sancionar adecuadamente a las personas que han cometido actos de corrupción y poder procesarlas de manera también adecuada. Yo hago el llamado a la justicia de que actúe acorde. No he intervenido nunca en la justicia, solamente creo que como ciudadano puedo manifestarme, al igual que lo están haciendo todos los ecuatorianos, de que la justicia también siga ese mismo ritmo, actúe con esa misma frecuencia de trabajo como lo está haciendo la Fiscalía y como lo está haciendo el gobierno a través de la señora ministra de Gobierno. Ampliaremos los detalles de este encuentro, de este gabinete ministerial, de este gabinete del Gobierno Nacional en las próximas ediciones informativas. Un reporte para Ecuador TV desde Guápulo, desde el oriente de la capital de los ecuatorianos. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Estaremos pendientes de la información que se generan en ese punto de la capital. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, visitó cantones de las provincias de Esmeraldas y Manabí para verificar que se cumplan las normas que den paso al cambio de semáforo y con ello la reactivación productiva. En la parroquia Chamanga, provincia de Esmeraldas, el segundo mandatario recorrió la facilidad pesquera artesanal, dando paso a su operatividad, la misma que tuvo un costo de $5 millones del Fondo de Reconstrucción. Esta obra estaba lista hace unos meses, por la pandemia no la habíamos podido poner a operar. Hoy hemos dado ya la instrucción que se les permita a partir de la próxima semana el uso del muelle, que les va a brindar seguridad sobre todo y facilidad de trabajo a los pescadores artesanales de Chamanga, que es la principal actividad de esta parroquia. En Pedernales, provincia de Manabí, en el tema educativo, el vicepresidente aseguró que se analiza qué instituciones de sectores rurales pueden volver a clases presenciales. Lo mismo me pasó en Islas Galápagos, ya no tenemos prácticamente COVID, entonces hay escuelas que conscientes de la dificultad de los padres de familia de poder acceder a internet o de contar inclusive con los equipos necesarios, estamos analizando la posibilidad de reaperturar progresivamente
para ayudar sobre todo en los sectores más vulnerables. Durante el recorrido se constató el funcionamiento del centro de salud tipo C de Jama, dotando al personal sanitario de equipos de protección. Y cómo avanza la construcción del Hospital de Bahía de Caracas. Estamos muy contentos porque vemos que sí se está construyendo el hospital de este sector que lo necesitamos. Ha sido muy importante también el respaldo que hemos tenido del señor vicepresidente cuando ha existido un requerimiento por parte del Cantón Sucre. Realmente ha sido un excelente aliado que hemos tenido nosotros como cantón, sobre todo para recuperar 3 respiradores que necesitaba nuestra zona. Y esperamos nosotros que se siga impulsando estas obras importantes como el Hospital Miguel H. Alcíbar. Familias de Esmeraldas y Manabí recibieron kits de alimentos y se verificó la entrega de viviendas del Plan Casa para Todos construidas en terreno propio. Sonnenholzner confirmó además cómo se trabaja con las medidas de bioseguridad en la industria La Fabril, la misma que no dejó de producir durante la emergencia, aportando a la reactivación económica del país. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Gracias por continuar con nosotros. El próximo 29 de junio vence el plazo para que la ciudadanía en general pueda diferir los pagos de préstamos y de tarjetas de crédito en los bancos privados del país, medida que se adoptó para aliviar la economía de las familias ecuatorianas en medio de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Los clientes con deudas pendientes por préstamos o tarjetas de crédito que por la emergencia sanitaria no pueden pagar sus obligaciones podrán solicitar que sus cuotas sean diferidas hasta 60 días después de pasada la emergencia, solo hasta el próximo 29 de junio. Cualquier persona que no ha diferido hasta ahora puede hacer el contacto con la institución financiera y llegar a un acuerdo de pago hasta el 29 de junio absolutamente sin ningún problema. La Junta de Política Monetaria aún no ha resuelto si se extenderá por 90 días más el pago de deudas por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito. Sin embargo, Marcos López, presidente de la institución, recalcó que la extensión no es una medida adecuada. Ya se hizo un primer diferimiento y cuando llega el momento de pagar ese primer diferimiento, si el cliente no paga ese primer diferimiento, entonces se lo considera como cartera reestructurada y por lo tanto pierde tanto la institución financiera como el cliente lo que había ganado en la resolución. De ahí que se espera una resolución de la Superintendencia de Bancos para tomar una decisión de extender o no por 90 días más el diferimiento de pagos de deudas. Envíen nuevamente una resolución que nos ayude a resolver, uno, ampliando el plazo, obviamente, para hacerlo por primera vez. Y dos, resolver el problema de estas personas que justificadamente no han podido pagar su primer diferimiento. Se recuerda a la ciudadanía que los diferimientos, reprogramación o reestructuración de deudas con la banca privada por la emergencia sanitaria no generarán intereses por mora, recargos o valores adicionales. Santiago Tello, Ecuador TV. Nos enlazamos a esta hora con Valeria Villarroel para que nos cuente qué ocurre en el sector de San Rafael en la provincia de Napo, en donde una erosión provocada por el río Quijos amenaza la estructura de la carretera que une a Quito con Lago Agrio. Esto obligó a la suspensión por segunda vez del bombeo del petróleo. Adelante Valeria con tu informe, te escuchamos. En estudios y amigos televidentes, muy buenas tardes. La erosión acelerada del río Quijos ha afectado a todos de sus afluentes, Montana y Market. El fenómeno natural que se ha incrementado en los 2 últimos días ha obligado a la suspensión por segunda vez del bombeo de petróleo desde Lago Agrio hacia Esmeraldas, del sistema de oleoducto transecuatoriano, el oleoducto de crudos pesados y polioducto. Bajo una intensa lluvia como la que soportamos a esta hora, el embajador de Estados Unidos, el gerente de Petroecuador, un delegado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, inspeccionaron el avance de la construcción de la variante que se edifica a 200 metros del cauce. Las autoridades prevén que los trabajos finalicen el fin de semana y el domingo se retomen
las operaciones en este sector de San Rafael, límite entre Sucumbíos y Napo. Desde este puente sobre el río Montana, desde donde levantamos nuestra señal, existe un eminente peligro, pues parte de su infraestructura ha sido socavada por la fuerza del agua y se ha abierto una enorme grieta sobre la carretera. Y justamente el tránsito sobre esta vía que une Quito con Lago Agrio es restringido, pues como lo hemos dicho, el peligro es inminente. Aquí están técnicos inspeccionando la situación de este fenómeno natural. Las declaraciones de las autoridades les tendremos nosotros en nuestra emisión estelar de Telediario todos los detalles de lo que ocurre justamente en esta zona del país. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Estaremos pendientes de tu informe desde la provincia de Napo, y el presidente Lenín Moreno se encuentra reunido con su gabinete ministerial en Guayaquil. Hacemos también un contacto en el puerto principal con Mariuxi Buenaño, quien nos tiene más detalles sobre este encuentro. El presidente Lenín Moreno se encuentra reunido ahora mismo. Escuchamos. Presidente, buenos días. En el Parque Histórico de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno lidera de manera simultánea la primera sesión de gabinete virtual a raíz de la pandemia, en la que participan ministros tanto en Quito como en Guayaquil. El primer mandatario se refirió a los recientes casos de corrupción y el accionar de la justicia. Expresidentes, autoridades que están siendo procesados, la Fiscalía que está haciendo la denuncia respectiva, la excelente idea de la señora fiscal y de la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, de formar una fuerza de tarea conjunta que actúe de manera rápida para detectar y para poder sancionar los actos de corrupción, está dando resultado. Hay un llamado, no quiero decir desesperado, pero sí inquieto por parte de la señora fiscal, de que los jueces no están actuando acorde a lo que se requiere para poder sancionar adecuadamente a las personas que han cometido actos de corrupción y poder procesarlas de manera también adecuada. Yo hago el llamado a la justicia de que actúe acorde. No he intervenido nunca en la justicia, solamente creo que como ciudadano puedo manifestarme, al igual que lo están haciendo todos los ecuatorianos, de que la justicia también siga ese mismo ritmo. Sobre los sobreprecios en el IES, el presidente del directorio, Jorge Guatet, acotó. Porque la corrupción es de dos vías. Eso hay que desmantelarlo. Y ese trabajo, el tema de corrupción, no es que con esto ya resolviste el problema. Con eso generas un escarmiento, pero se van a ir dando cuenta en el tiempo, en los años. Se irán reagrupando y buscarán formas de volverse a meter. Por eso es que esta pelea es de todos los días. Según Guatet, hay un acuerdo con el CERCOP para transparentar la información. Esa información la tiene el CERCOP. Yo me he sentado con la directora del CERCOP. Ella me ha mostrado cómo tiene el mapeo. Estamos firmando un acuerdo para cruzar información de forma permanente. Y también he pedido publicar todas las empresas que contratan con el IES, para que se pueda ver, para que esté en la luz pública. ¿Por qué vamos a esconder esa información? No hay que esconderla, hay que transparentarla si es una institución pública. Quizá la costumbre años atrás era manejarlo a la interna. Para mí mejor es colocarlo ahí en la mesa para que la gente vea y saque de sus conclusiones, de sus criterios. Muchos de ellos van a ser criterios acertados, otros obviamente viciados, porque tú entras, mira, te sientas, inmediatamente te comienzan a escribir el mensaje que el uno es bueno, que el otro es malo, que el uno representa al uno, que el otro representa al otro. Es mucha información que obviamente hay que ser muy frío para hacer un análisis. Mientras tanto, el encuentro continúa a puerta cerrada, donde también se tratan temas de educación, salud, inversiones y otros. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y
16.625 conductores fueron sancionados desde el 17 de marzo al 4 de junio en Quito. Los ciudadanos denuncian a través de las redes sociales que hay unidades que circulan llenas de pasajeros y respetando la disposición del COE del 50% de aforo en semáforo amarillo. Llevando así, imagínense cómo está llevando a las personas. Lastimosamente no puede circular así. Este video circula en redes sociales en donde se observa un bus circulando lleno de pasajeros en Quito. Esto a pesar de que el COE nacional dispuso que las unidades de transporte público circulen en la capital con el 50% de su aforo desde el cambio al semáforo amarillo. Este no sería el único caso, y en las redes sociales hay más de una fotografía de ciudadanos que se quejan por la falta de distanciamiento social en el transporte público. Jorge Llanes, presidente del gremio de transportistas, sostiene que desde el miércoles pasado los transportistas han tenido inconvenientes. El día de ayer y hoy en la mañana han tratado de subirse de manera grosera y abrupta a las unidades, sin respetar inclusive el distanciamiento, sin respetar inclusive el uso de la mascarilla. Y cuando un conductor ha tenido que bajarse del bus, apagar el motor, esperando a que llegue un agente, no ha faltado usuarios que han tratado de agredirle diciendo que continúe con la marcha. La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó operativos de control en la ciudad. Desde el 17 de marzo al 4 de junio, por irrespeto de restricción vehicular, 16.625 conductores fueron sancionados y 4.036 vehículos fueron trasladados a centros de retención. Desde el segundo día de semáforo amarillo, 209 conductores fueron sancionados por incumplir la normativa. La próxima semana, a mediados de la próxima semana, en la cual nosotros ya comenzamos a ejecutar operativos. Cumplimiento de las medidas de restricción vehicular o mal uso del salvoconducto es una multa equivalente al 50% de un salario unificado y el retiro y la retención del vehículo hasta que culmine la emergencia sanitaria. Los transportistas esperan reunirse la próxima semana con el alcalde Jorge Yunda, en donde plantearán una revisión de la tarifa de 25 centavos. Marielena Vaca, Ecuador TV. El Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con un fondo de capital de riesgo para emprendimientos y proyectos ligados a sectores priorizados como desarrollo agrícola, innovación y nuevas tecnologías que se presentará en los próximos días. El Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con un fideicomiso, fondo de capital de riesgo para emprendimientos y proyectos ligados a sectores priorizados como desarrollo agrícola, innovación y nuevas tecnologías. Aproximadamente a mediados de junio, que es liderado por el Ministerio de la Producción, es un fondo capital de riesgo para emprendedores, para empresas que tengan ideas innovadoras. El monto estimado para desarrollar estos proyectos será de $10 millones. Es un concurso nacional donde podamos tener aproximadamente unos 100 ganadores a nivel del país, justamente para innovar en proyectos que permitan combatir este tipo de epidemias y sobre todo darle mucha fuerza al tema agroproductivo, que es fundamental para el país. Uno de estos proyectos se ejecuta en el Centro del Muchacho Trabajador. Este dispensador de gel desinfectante está diseñado para no ser tocado con las manos. La persona llega a su casa u oficina, la activa con el pie y recibe alcohol en líquido o en gel. Aspiran a acceder a los fondos del fideicomiso para ampliar la capacidad de producción. Yo agradezco y felicito esta oportunidad que se está planteando desde el Ministerio, porque realmente representa una oportunidad a estos proyectos con innovación que ahora estamos teniendo aquí en el Centro del Muchacho Trabajador. Hace 2 semanas se terminó el prototipo de este producto realizado en acero inoxidable. Ya lo fuimos mejorando, lo fuimos puliendo y el producto final que lo tenemos es bastante satisfactorio. Incluso estamos tratando de sacar por lo menos 10 cada 2 días. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Rocío de Moreno participó en el evento virtual liderado por el Papa Francisco junto a las cónyuges de los jefes de Estado de la Alianza ALMA y jóvenes ecuatorianos de todo el mundo en el marco del Día del Ambiente. Con motivo del Día Mundial del Ambiente se reunieron de forma virtual cientos de jóvenes de todo el mundo junto a sus padres y profesores, que son parte del movimiento Escolas, fundado hace 20 años por el Papa Francisco, quien envió un mensaje. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con las experiencias de los adultos y los viejos. Ese encuentro
tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía. A este encuentro se sumó la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado, ALMA. Las primeras damas de 9 países compartieron los programas de educación ambiental que impulsan. La representante de Ecuador, Rocío González de Moreno, habló del reto de volver a preguntarnos por la educación. Palabras muy sabias del Papa Francisco cuando dice que la educación es escuchar, crear cultura, celebrar la vida. Eso es importantísimo. Esas pocas palabras dicen tanto de lo que es la educación y de lo que tenemos que aplicarlo en el día a día, tanto en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros colegios y universidades. La primera dama de Paraguay, quien preside la alianza, hizo hincapié en que el mundo debe cambiar y asumir una responsabilidad auténtica. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Este cambio, según el Papa Francisco, no se logra sin los jóvenes. Por eso el mensaje fue promover una cultura del encuentro sin barreras. Sofía Montoya, Ecuador TV. Colombia es el anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente en la ceremonia inaugural con el lema La Hora de la Naturaleza. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas aseguró que la pandemia del coronavirus nos llama a cambiar de rumbo en cuanto a la naturaleza. En la ceremonia inaugural del Día del Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, el presidente colombiano Iván Duque, anfitrión del evento, aseguró que el cambio climático es una amenaza para los ecosistemas. El cambio climático amenaza la biodiversidad. El cambio climático amenaza nuestros glaciales. Y por supuesto, también termina elevando niveles del mar que afectan la sostenibilidad de muchos entornos costeros. La pandemia de coronavirus también estuvo presente como eje central de la fecha, ya que según el secretario general de la ONU, la naturaleza nos está enviando un claro mensaje. Estamos dañando el mundo natural en prejuicio nuestro. Por eso aseguró que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para poner fin a la pérdida de biodiversidad. Y comprometámonos a forjar un futuro verde y resiliente. En la reconstrucción mejorada posterior de la pandemia de COVID-19, demos a la naturaleza el lugar que le corresponde, haciendo de ella la consideración primordial en nuestra toma de decisión. Este año el tema de la conmemoración es la biodiversidad, con el lema La Hora de la Naturaleza. Además, en el contexto de la crisis por COVID-19, se hizo un llamado a que la recuperación económica sea resiliente y con bajas emisiones de carbono. Sofía Montoya, Ecuador TV. En las noticias del mundo hay indignación desbocada en Guadalajara, México, tras hacerse público que un joven murió a manos de la policía el pasado 4 de mayo. Cientos de personas asaltaron el Palacio de Gobierno, en cuyo interior había decenas de trabajadores, y destrozaron varios vehículos policiales. Ese estallido de violencia se produjo tras una manifestación de repudio al cumplirse un mes de la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años que supuestamente fue detenido por no usar mascarilla mientras transitaba por la calle y falleció horas más tarde con evidentes signos de violencia. Lo que comenzó con una protesta pacífica en el Parque Rojo terminó con una puerta derribada, pintada, destrozos y fuego en el interior del edificio de gobierno de Guadalajara. Además, los inconformes incendiaron 2 patrullas que se encontraban cerca de ese inmueble. La familia asegura que tras la detención no supieron nada de Giovanni hasta el 5 de mayo, cuando en la comisaría les avisaron que el joven había sido trasladado grave al Hospital Civil de Guadalajara, donde murió ese mismo día. Denunciaron que cuando el servicio médico forense les entregó el cuerpo, constataron que López había recibido múltiples golpes y un tiro de arma de fuego en la pierna izquierda. En un video publicado en Twitter, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, condenó la violencia y prometió una investigación para determinar su muerte. Esta no será una historia más de impunidad. Nosotros compartimos la indignación por lo que sucedió en Ixtlahuacán de los Membrillos. Compartimos la molestia por la actuación de estos policías que han usado de forma indebida la fuerza pública. Me he comprometido, y yo sé cumplir mi palabra, a que los responsables de estos hechos pagarán por ello, que va a aplicarse todo el peso de la ley. En las próximas horas habrá noticias al respecto. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses
muy precisos y muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco. El caso cobra relevancia por la similitud con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y con esta información finalizamos Telediario Emisión Central. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana.